Amén. Hoy vamos a sacar unas conclusiones, hacer un resumen de un pasaje que es de los pasajes más conocidos que hay. Y es, ahora cuando se los lea a ustedes se van a dar cuenta, ese ya me lo sé. Hay muchos pasajes en la Biblia que ya no los sabemos, que los hemos oído muchas veces, pero quizá precisamente por eso, porque los hemos oído muchas veces, los trivializamos, no los profundizamos, ¿sí? O dejamos de verlos, ¿sí? Sobre todo para las personas que leen la Biblia así a donde salga, este ya me lo leí, y así, ¿sí? Cada cosa que está escrita en la palabra tiene una razón o 1000 razones para estar en ese lugar, y detrás de esas palabras siempre hay muchas cosas que Dios nos quiere decir. Entonces vamos a ir, les pido el favor que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer, es un poco largo, el capítulo completo, son 31 versículos del 1 al 31 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces, en estos primeros 4 versículos vemos cómo Dios le está hablando a Moisés, le está explicando, le está dando una estrategia, unas instrucciones que Moisés debe seguir, y le da algunas razones. La lectura sigue de la siguiente manera en el versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Harirot, delante de Baal-Zephón. Entonces el Señor le da instrucciones a Moisés: vayan acá, pero en esta parte Él les dice: desvíense, quédense ahí. Y mientras tanto, en la otra escena están mostrando al Faraón y a sus siervos diciendo: ¿cómo se nos ocurrió dejarlos ir? No los podemos dejar ir. Ellos eran nuestros esclavos, han sido esclavos nuestros por tanto tiempo. Vamos a perseguirlos. Y los encontraron allá, en la playa junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo.
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, iba detrás ahora. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, a las espaldas del pueblo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, nube y tinieblas, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Versículo 21. Moisés obedece entonces al Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su izquierda, como muro a su derecha y muro a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y termina diciendo: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. ¿Se acuerdan de la historia, cierto? Es un relato pues que han llevado el cine, que han llevado la televisión, que casi siempre que es tiempo de Semana Santa, que pasamos ahora a lo que llamamos Semana Santa, no falta la película de Moisés. Una película que filmaron como... Yo creo que ni había televisores todavía cuando filmaron esa película. Y ya muestran con sus efectos especiales de la época cómo el mar se abre y todo esto. Y es algo, lo hemos cantado, hay muchas canciones que hablan de cómo el pueblo, porque de hecho hay un cántico que hicieron los israelitas después de que sucedió esto, pero nosotros seguimos cantando canciones sobre esto, ¿recuerdan? Y entonces cantamos y alabamos a Dios por cómo Él se glorificó, dejando pasar al pueblo y hundiendo a los egipcios, ahogándolos a todos ellos. Pero yo quiero que analicemos un poquito, no solamente desde el punto de vista de esto, del hecho en sí que pasó, sino que yo quiero darles unas cosas que extraje de lo que nos habla quién es Dios, cómo es Dios, y lo que sigue siendo ese Dios de ayer para nosotros, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Hoy quizá ya no va a abrir el Mar Rojo, hoy quizá no va a abrir el Golfo de México. Hoy quizá no va a hacer ciertas cosas, no porque no pueda, sino porque cada cosa tiene su tiempo. Amén. Pero ese mismo poder sigue obrando hoy. El mismo Dios todopoderoso es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios todopoderoso que creó todo lo que existe y que abrió este mismo mar. Amén. En el versículo 1 dice, no nos vamos a ir uno por uno, tranquilos. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Bueno, ¿se acuerdan? Ya habían sucedido las 10 plagas. Habían muerto la última plaga, los primogénitos, ¿sí? Los egipcios estaban dolidísimos, los egipcios querían que los israelitas se fueran lo más pronto posible, hasta les dieron joyas y todo, pero váyanse rápido, no los queremos ver más acá. Y los israelitas se fueron,
su deseo había sido salir para adorar a Dios, ¿recuerdan? Por fin salen de ese lugar. Entonces ya habían pasado las plagas, las 10 plagas, ya había sucedido la Pascua, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la 10ª plaga que ellos toman el cordero y con la sangre del cordero pintan los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pase por encima de esas casas y no toque las casas de los israelitas? Ya había sucedido todo eso y ahora el pueblo iba caminando hacia la tierra prometida, porque todo tenía el propósito de llegar a la tierra prometida. Había que liberar el pueblo para que el pueblo entero llegara a la tierra que le había sido prometida a Abraham bastantes años atrás, como 4 siglos atrás. Ya llevaban 430 años de cautiverio. Al principio ellos habían llegado a Egipto, ¿se acuerdan? Los hijos de Jacob, huyendo del hambre, y habían sido acogidos por los egipcios. Les habían dado un lugar excelente para vivir en el delta del Nilo. Y habían podido prosperar. Habían prosperado tanto que llegaron 70 personas y en este momento, 430 años después, eran alrededor de 1,5 millones de personas. Pero pasaron de ser invitados de honor a esclavos. Ahora este pueblo judío había pasado varias generaciones como esclavos, haciendo ladrillos, viviendo como esclavos, sometidos al poder de Egipto, a lo que Egipto determinara. Pero el pueblo clamó y dice la palabra que Dios escuchó, porque Dios siempre escucha nuestro clamor, amén, sino que tiene su tiempo preciso para todo. Y envió a Moisés y empieza la historia de la liberación, y esa salida por el desierto es lo que llamamos el Éxodo, y es un capítulo de lo que estamos hablando acá. Entonces, en ese trayecto hacia la tierra prometida, está el delta del Nilo, y si ellos seguían así hacia arribita un poquito, tenían que pasar por la famosa tierra de los filisteos, lo que hoy es Palestina. Gaza existía en ese tiempo. Tenían que pasar por ahí, pero los filisteos eran muy buenos guerreros. Los filisteos no iban a dejar pasar a esa gente por ahí. Entonces el Señor, por eso en el versículo 2 le dice: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen en tal lugar. Iban en su trayecto, de pronto el Señor les dice: no, ¿sabes qué? No sigan por ahí, deténganse ahí, volteen hacia arribita y ahí acampen junto al mar. Y ellos acamparon junto al mar. Si nos vamos unos versículos antes, en el capítulo 13, en el versículo 17, dice así: y luego que Faraón, versículo 17 del capítulo 13, y luego que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo. Dios les dio la orden: desvíense, ¿cierto? Ahora, nunca Dios hace nada por capricho. Nunca Dios hace nada porque se le ocurrió. La voluntad de Dios siempre es buena y es agradable y es perfecta, así muchas veces no la entendamos, ¿cierto? De hecho, el título que le puse a la enseñanza de hoy es: los planes de Dios son perfectos, aunque no los entendamos. Y entonces ellos van huyendo y de pronto el Señor les dice: paren. Y no solamente les dice paren, sino métanse allá junto al mar. Pero da una razón en el versículo que estábamos leyendo, versículo 17 del capítulo 13. Porque dijo Dios: voy a desviarlos para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, quizá el camino más corto era por la Filistea, ¿cierto? Pero el Señor dijo: cuando ellos lleguen allá, están recién salidos de 400 años de cautiverio, y van a pasar por la tierra de unos tremendos soldados, de unas personas que están acostumbradas, que son soldados profesionales, que tienen un ejército profesional, que saben pelear. Van a enfrentarse a un pueblo que jamás ha peleado, un pueblo que ha sido esclavo, un pueblo que apenas está aprendiendo, que no, como que todavía no ha caído en su mente, no han caído en cuenta que ahora son libres. Y el Señor prefirió evitar ese conflicto para evitar un mayor sufrimiento en el pueblo. Miren cómo a veces Dios cambia las cosas. La que parecía la ruta más fácil, la que parecía la ruta más rápida,
la que era en línea recta, ¿cierto? El Señor dice, no, ¿sabes? Tengo un mejor plan para ti. Señor, pero es que aquí es derechito. Sí, pero es que allá te vas a encontrar a los filisteos. Y resulta que este pueblo estaba tan inmaduro, que este pueblo estaba tan falto de entrenamiento en lo militar, pero también tan inmaduro espiritualmente, que el Señor dijo, cuando se enfrente con un problema tan grande, muy probablemente van a echar para atrás. Y yo quiero que esto lo traigamos un momento a nuestra vida. Muchas veces el camino más fácil es derecho, ¿cierto? Pero muchas veces el Señor sabe que en ese camino que es más corto y más derecho, quizá vamos a enfrentar situaciones para las que no estamos preparados. Y eso se llama amor. No se trata de que lleguemos más rápido, sino que lleguemos bien. El pueblo no estaba preparado, no era maduro espiritualmente, pero tampoco era maduro militarmente. El Señor dijo, todavía no es tiempo. Y quizá algunos de los que estamos aquí, el Señor en este momento nos está diciendo, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo, pero sigues estando en mis manos. Todavía no es tiempo y quiero que te quedes acá por un momento. Mientras maduras, mientras creces, mientras te fortificas, mientras te fortaleces, mientras te fijas más en mí y escuchas más mi voz. Y quizá creemos que estamos estancados. Quizá creemos que no hemos avanzado nada. Quizá puede ser así porque a veces tomamos malas decisiones. Pero también pensemos en ese, entre comillas, estancamiento, que quizás es que Dios está permitiendo esa situación para que en ese lugar y en ese momento y en ese tiempo crezcamos, maduremos, o por lo menos para evitarnos un problema mayor. Yo siempre he tenido una pregunta, ¿de cuántas me habrá sacado el Señor? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Porque a veces uno dice, uy, viene y da el testimonio, y me iba a estrellar y me pasaron 7 carros por encima y aquí estoy. Ni un rasguño, ni me despeiné, como los de las películas, ¿cierto? De ese me di cuenta, pero de cuántas cosas no nos hemos dado cuenta. De cuántos peligros físicos, pero también de cuántos peligros espirituales nos ha sacado el Señor. De cuántas tentaciones nos ha sacado y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas veces nos ha desviado del camino para que evitemos algo para lo que no estamos preparados o para lo que Él sabe que si nos presentamos, ¡tim!, vamos a caer? Démosle gracias a Dios porque a veces retarda nuestros caminos. Pero más allá de que lo retarde o lo adelante, démosle gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros y siempre tiene una razón para hacer lo que está haciendo. Amén. Él siempre tiene un propósito y ese propósito siempre es bueno para nosotros. Y entonces, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe lo que va a pasar. Tú y yo ya leímos que los puso ahí, los enfrentó al mar. Aquí los egipcios, aquí el mar. ¿Quién podrá defenderme? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿No era mejor morirme en Egipto? Le dijeron a Moisés, ¿se acuerdan? ¿No era mejor morirnos en Egipto? ¿Acaso era que en Egipto no había tumbas? Era mejor una tumba en Egipto que morirnos aquí en el desierto en las manos de los egipcios. Y se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés, porque tenían miedo. El versículo 10 es muy claro en decir, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Cuando se vieron que ya no había posibilidad, el mar acá y los ejércitos de Israel, de Egipto atrás, ¿para dónde salimos? Ahora, no eran 10 personas, eran más de 1,5 millones de personas. No todos eran hombres fuertes y valientes, ¿sí? Había mujeres, niños, ancianos, y ninguno de ellos tenía experiencia como soldado. ¿Dónde escondes 1,5 millones de personas? Tampoco, no, esconde detrás de la montañita de arena. No había dónde, no había cómo, no había salida. ¿Y cuántas veces algunos de nosotros nos podemos sentir así? No hay salida. Si sigo para allá, problemas. Si miro para atrás, más problemas.
Pero ellos hicieron algo que todos debemos hacer, y es que en medio de su temor, dice, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Se quejaron. Moisés, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no los otros? ¿Por qué nos mandaste a morir aquí? Pero en el momento de angustia total, clamaron a Jehová. Mire, eso sí yo sé que todos lo hacemos. En el momento de máxima angustia, de máximo problema, ahí sí nos acordamos, ¿cierto? Ahí sí nos acordamos. Lo importante es que cuando estemos en estas situaciones entendamos dos cosas. Ya se las dije, pero quiero recordar. Es que Dios permitió que estemos ahí. Y la segunda, que si Dios permitió que estemos ahí, también Él está con nosotros ahí. Amén. Y ellos levantaron los ojos a Dios. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Les repito, nosotros ya sabemos lo que iba a pasar. Él le dijo a Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano y abre el mar. Yo me encargo del resto. Pues Dios abrió el mar. Voy a endurecer el corazón de Faraón. Es decir, voy a hacer que ese Faraón sea tan terco que diga, no importa lo que él vea, va a seguir persiguiéndolos. 10 plagas como las que vio su primogénito muerto. Vio el poder de Dios en acción, pero siguió endureciendo su corazón porque Jehová, Dios, endureció su corazón. ¿Por qué? Porque al final de todo, Dios quería ser glorificado. Porque todo siempre sucede para su gloria y para su honra. Amén. Y él lo repitió y dijo, los egipcios van a ver mi gloria. Los egipcios van a entender quién, finalmente, quién es Jehová. Y van a ver mi gloria. Los egipcios, los que quedaron, porque los otros. Pero Dios siempre termina glorificándose. Amén. Fíjate que detrás del miedo y la angustia que tenía en ellos junto al mar, Dios tenía un plan perfecto. Ni uno de los judíos murió, ni uno del 1,5 millones. Sin embargo, todos los egipcios que los persiguieron murieron. ¿Cuál era el miedo? El miedo era morir. Pero el Señor dijo, no, mi plan es diferente. Yo prometí que los iba a llevar a la tierra prometida y los voy a llevar a la tierra prometida. Ya sabemos nosotros que miles, cientos de miles cayeron en el desierto. Murieron en el desierto, la mayoría de ellos por rebeldes, por chismosos, por quejumbrosos. ¿Sí o no? De todos los varones mayores de 20 años que salieron, miren esta proporción tan impresionante, eran más de 1,5 millones de personas. ¿Cuántos varones mayores de 20 años había ahí? Yo no sé, pero eran cientos de miles. De todos los varones mayores de 20 años, solo 2 quedaron vivos 40 años después. Los otros cientos de miles murieron en el desierto. Ahora, ¿se dejó de cumplir la promesa de llegar a la tierra prometida? No, el Señor siguió y cumplió su promesa de la tierra prometida. ¿Quiénes murieron? Los que se rebelaron. Los que definitivamente dijeron, yo quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Yo creo más en mis fuerzas que en Dios. Yo me sujeto a lo que yo quiera sujetarme y no me sujeto a Moisés. No me importa la autoridad de Moisés. Yo sigo haciendo las cosas a mi manera. Y el otro se quejó, y el otro robó, y el otro esto, y el otro hizo lo otro, y el otro dijo, ¿por qué él tiene poder y yo no? Murieron en el desierto. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios siguió cumpliendo su promesa. Y hubo quienes llegaron a la tierra prometida. Y hubo un Josué y un Caleb que sobrevivieron a todos esos miles, porque fueron fieles a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Ellos creyeron, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si las circunstancias dicen X, yo sigo diciendo Dios. Si las circunstancias dicen no, yo sigo diciendo Dios. Y llegaron a ese lugar. Pero qué lindo es cuando vemos esa historia, ¿cierto? Pero esa historia tiene que venir a nuestras vidas. Esa historia tiene que venir a nuestras vidas. Todos los días nosotros tenemos altibajos. Todos los días durante toda la vida vamos a tener tiempos buenos y tiempos malos. Acuérdense que aquello de que el cristianismo es un jardín de rosas es una de las mentiras más grandes que se han inventado. Acuérdense que la prosperidad es la mentira más grande que se han inventado. Nuestra prosperidad se llama Cristo.
Nuestro futuro se llama Cristo, nuestro presente se llama Cristo, nuestra gloria se llama Cristo, nuestro éxito se llama Cristo. Amén. Nuestro éxito es el reino de Dios y su justicia. Lo demás son añadiduras. Pero seguimos caminando un camino. Y en ese camino de altibajos, ¿sabes qué? Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Y yo me trato de poner en las sandalias de estos hombres allá. Imagínate un hombre con su mujer, con sus niños, mirando el mar y mirando a los egipcios. ¿Cuánta gente estaría llorando? ¿Cuánta gente estaría ahí en angustia, llorando, clamando, orando? Porque la muerte estaba a un paso. Sin embargo, sucedía algo bien especial. Y era que cuando ellos salieron de Egipto, el Señor se había encargado de que una nube de fuego los guiara en la noche y una nube los protegiera del calor. ¿Se acuerdan? Una iba adelante y otra iba atrás. Y los iban protegiendo de lo uno y de lo otro. En todo momento los protegió. Dice la palabra que cuando llegan junto al mar, esa nube de fuego, esa columna de fuego y esa nube se vienen detrás y se paran en medio del pueblo de Israel y los egipcios. Los separa esa nube. Y dice que para los egipcios había oscuridad, pero para los israelitas había luz, como la luz del mediodía, porque ese es nuestro Dios. Dios es luz, amén. Él es el que abre el camino, Él es el que ilumina nuestro camino. Su palabra es lumbrera a nuestros pies. Él es nuestra luz. Los demás viven en oscuridad, pero dale gracias a Dios porque tú vives en luz. Y no vives en luz por lo que tú eres. Y no vives en luz por lo que tú haces. Vives en luz porque Dios vive en cada uno de nosotros y Dios es luz. Amén. Nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros somos como la luna. Fíjate que hay noches en que no se ve la luna. Y no es que no esté ahí. Ahí está. Lo que pasa es que en ese momento preciso no está recibiendo la luz del sol para que ella se ilumine. Nosotros somos iguales. Si no fuera por la luz de Dios no brillaríamos. Si no fuera por la sabiduría de Dios no seríamos sabios. Si no fuera por las bendiciones de Dios no seríamos lo que somos. Si no fuera por la gracia de Dios no seríamos lo que hoy somos. Gracias, Dios. Gracias. Y entonces están en ese lugar y el Señor toma una determinación. Es lo de la columna de fuego que les digo, y quiero decirles en el mismo versículo 13 de Éxodo, capítulo 13 de Éxodo dice lo siguiente, versículos 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sabes? Ellos podían andar de día y de noche, sin luz eléctrica. Pero Dios había mandado una nube de fuego para alumbrarles el camino. ¿Qué pasaba con los enemigos? Los enemigos no iban en ese mismo ritmo. Los enemigos tenían que esperar que pasara la noche. Y luego dice, nunca se apartó, esta palabra es especial. ¿Qué quiere decir nunca en hebreo, latín, en griego? Nunca, ¿cierto? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. ¿Sabes? La protección, el cuidado y la luz de Dios no se apartan ni se van a apartar de nosotros nunca, en ningún día de nuestra vida, ni de noche ni de día, ni en momentos difíciles ni en momentos fáciles, ni donde estemos acá o donde estemos allá. Siempre Él va a estar con nosotros, siempre nos va a proteger. En Hebreos 13, 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿Él quién? Dios. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué era lo que le iba a pasar a ese pueblo ahí? Lo que el hombre le iba a hacer. Muchos de nuestros temores son porque nos pueden hacer los demás. No necesariamente matarnos,
Pero cuánto temor le tenemos a los malos comentarios, cuánto temor le tenemos a que hablen de nosotros, cuánto temor le tenemos a los señalamientos, cuánto temor le tenemos a que sepan que somos cristianos, cuánto temor le tenemos a abrir la boca para hablar de Cristo por lo que puedan decir de nosotros, por lo que puedan señalarnos. La oración que yo hice hace un rato por nuestros familiares que no están en los caminos de Dios es una oración que tú y yo debemos hacer todos los días. De la misma manera que oramos por el pan de cada día, ora para que esas personas a las que tú amas, el Señor toque sus corazones, ablande sus corazones, cambie esos corazones de piedra por corazones de carne, los regenere, traiga a ellos convicción de pecado, traiga a ellos fe y arrepentimiento para que ellos puedan ser alcanzados por el Señor Jesús. Amén. ¿Sabes? Ellos tenían miedo a morir. Ellos tenían miedo a morir una muerte física. Yo creo que cuando entre más tiempo llevamos con el Señor, menos miedo nos debe dar la muerte física, ¿cierto? Quizá podemos seguir teniendo a veces temores por cómo van a quedar mis familiares, cómo esto, cómo lo otro, aunque acuérdate que Dios siempre tiene el control. Amén. Pero ellos estaban angustiados por su vida, porque iban a perder su vida. Y yo me hice esa pregunta. O sea, ¿qué tanta angustia tengo yo? No por perder mi salvación, pero por no desairar a mi Dios. ¿Cuánto compromiso tengo yo por vivir una vida recta y en santidad, o tratarlo de hacer genuinamente, sinceramente, todos los días? Aunque sé que no va a ser posible hacerlo perfectamente, pero sí lo puedo hacer sinceramente. Todos los días querer agradar a mi Dios, no por lo que Él vaya a hacer conmigo, no, es por gratitud y obediencia por lo que Él ya hizo por mí en la cruz. Amén. El saber lo que Él ya hizo por mí en la cruz, que Él vuelve por mí, que estoy en las manos de Él y que jamás me abandonará y me dejará, nos debe ayudar todos los días a alejarnos de los temores que tenemos, a alejarnos de los temores. ¿Cuántos tememos ver una cuenta en ceros? Como hablaba Rubén cuando estábamos en el tiempo de la ofrenda. ¿Cuántos tememos a las deudas? ¿Cuántos tememos a la enfermedad? ¿Cuántos tememos a tantas cosas, pero no tenemos temor de Dios? Miren, a veces le tememos más miedo a un bisturí, o a veces le tenemos más miedo a una bancarrota que al Dios a Jehová de los ejércitos, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y no te hablo de tenerle miedo, de tenerle pánico, de tenerle respeto, de tenerle veneración, de tenerlo en el lugar que es, de destruir nuestros ídolos para que Él sea el único Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. ¿A qué le tenemos miedo? Lo ideal sería que a lo que más le tuviéramos miedo sería en desairar y deshonrar a nuestro Dios. Pero creo que eso muchas veces no está en los primeros lugares de nuestra lista. Le tenemos más miedo a la pobreza, le tenemos más miedo a la enfermedad, le tenemos más miedo a la soledad, le tenemos más miedo a tantas cosas. Le tenemos miedo al fracaso, le tenemos miedo al ridículo, le tenemos miedo a la gordura, le tenemos miedo a la calvicie. Pero ¿qué tanto le tenemos temor y reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque a lo que le temamos, muchas veces eso va a ocupar el primer lugar de tu vida y de tu mente. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos pide que le temamos, pero no con el temor del pánico, no con el temor del miedo, sino con el temor del amor y de la reverencia por un Dios que lo ha hecho todo, pero que es un Dios justo. Un Dios que no pasa por encima del pecado. Un Dios que no va a condenar al inocente, pero jamás, porque inocentes no hay, que jamás va a pasar por el alto el pecado de nadie. Un Dios que no pasa por encima el pecado de nadie, pero al tiempo nos ama con un amor suficiente para haber enviado a Jesús, para que por medio de ese amor, ese pecado fuera perdonado y minimizado ante los ojos de Dios y seamos vestidos ahora con la justicia de Cristo. Amén. Ese es el Dios que abrió el mar. Ese es el Dios que los sacó de ese lugar. Ese es el Dios que les dijo, váyanse para ese lugar. Sí, se ve más peligroso, pero ¿saben qué? No se preocupen porque yo estoy con ustedes. Ellos, les repito, no sabían que les iba a abrir el mar.
Pero tú y yo sabemos hoy que tenemos y podemos descansar en un Dios todopoderoso que encontrará la manera, o ya sabe la manera en que te va a sacar y nos va a sacar del lugar a donde estemos. Y que en el lugar donde estemos, muy probablemente, o con absoluta seguridad, no probablemente, el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida. A veces dejamos que las circunstancias nos rodeen tanto que el Señor decide dejarnos en un lugar. Nos atemorizan tanto las circunstancias que el Señor nos diga: quédate ahí junto al mar. En la playa te dejo. Disfruta de la arena, disfruta del sol. Pero te tengo ahí para que crezcas. Te tengo ahí para que te fortalezcas. Te tengo a ti para que mires hacia los cielos y te acuerdes que yo estoy contigo y que tengo un propósito específico contigo. Quiero terminar con esto. Mire, Dios siempre tiene propósitos. Amén. Dios siempre tiene propósitos. En esta corta explicación vimos a un Dios que tiene a todo bajo control. Vimos a un Dios que todo lo sabe, un Dios que es todopoderoso, un Dios que incluso el mal lo usa para bien. Vimos a un Dios que siempre va a cumplir lo que se ha propuesto. Lo que se ha propuesto, ya con eso voy a terminar, no es solamente sacar el pueblo y hacerlo libre. La historia no termina en la tierra prometida. La historia termina en la cruz. De ese pueblo, a ese pueblo que Dios sacó de Egipto, de ese pueblo vendría el Redentor del universo, vendría el Redentor de nuestras vidas. Amén. Era necesario salvar ese pueblo porque en los lomos, como dice la palabra, de esa tribu de Judá vendría el Cristo de la gloria a salvarnos a nosotros. Cuando el Señor les da esa gran salvación ahí, nos asegura nuestra gran salvación, la que tenemos hoy, la que tenemos que agradecer al Señor todos los días y honrarlo y adorarlo y contarle al mundo que tenemos un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que es justo y un Dios en el cual nos podemos refugiar todos los días porque siempre está con nosotros y para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra y te pedimos que tu palabra sea aplicada a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos ayude a caminar tomados de tu mano, tomados de tu palabra, por este camino que, como emprendieron estos israelitas, sin saber exactamente a dónde iban, lo emprendieron con la certeza de que tú estabas y estarás con ellos. Que de aquí en adelante, Señor, en ningún momento, ni en los momentos más grandes de dificultad, nos olvidemos que a pesar de lo que nuestros ojos vean, que a pesar de lo que nuestros oídos oigan, que a pesar de lo que digan nuestras billeteras, nuestras chequeras, nuestras cuentas bancarias o los diagnósticos del médico, tú siempre estás con nosotros. Y no nos dejarás ni nos olvidarás jamás. Sea para ti toda la gloria y sea para ti toda la honra. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey.